Tenemos novedades sobre el caso del exgobernador priista de Puebla, de Mario Marín, y es que luego de que fuera detenido, su defensa inició trámites de impugnación y ¿qué cree? La jueza tercero de distrito del estado de Quintana Roo le concedió a Marín una suspensión definitiva contra el auto de formal prisión que se le dictó el 10 de febrero pasado por su presunta responsabilidad en el delito de tortura. Usted recordará, en agravio de la periodista Lidia Cacho. Bueno, pese a esto que le estoy mencionando, esta determinación no implicará que el exfuncionario obtenga su libertad y sí que siga su proceso en prisión preventiva, ya que el delito por el que se le acusa es grave. También le informo que la impartidora de justicia no hizo públicos los efectos que tendrá el recurso, pero programó una audiencia para el 18 de marzo. Y para hablar de todos estos conflictos, como cada miércoles ya está con nosotros Jonathan Pérez, director de Revolución 3.0. Jonathan, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Hola, Azul, Juan, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Pues Jonathan, ¿cómo ves este asunto de Marín, del gobernador allá detenido en el sureste? ¿Nos tienes datos jugosos nuevos? Es verdaderamente un cártel de los jueces y me parece que hay que pedir su desmantelamiento inmediato. Esta juez que le da este amparo a Marín es una persona ligada directamente al exgobernador priista Roberto Borge. Recordemos que a su vez él tiene una fuerte, o tenía una fuerte, yo creo que sigue teniendo una fuerte amistad con Carlos Marín. Este grupo político de Borge sigue, por cierto, muy activo en no solamente el Poder Judicial local, sino también en el federal. Esta juez tuvo un escándalo que pocos saben, pero fíjense que le promovió a su hijo un amparo. A su hijo lo metieron encarcelado porque le había dado una golpiza a una mujer, a una joven de 20 años, y tramitó el amparo inmediato para que no estuviese en la cárcel. Fue detenido y todo, y se tramitó, ella misma tramita el amparo y sale libre. Es para que ustedes se den cuenta, y nuestro auditorio también, del cártel de los jueces. Está muy vinculado esto porque en todos los estados los jueces responden a intereses empresariales y a intereses locales. Por ejemplo, hay una cuestión en Puebla, es un ejemplo del Poder Judicial, que está dominado por 15 de 25 magistrados que son parte del núcleo de lo que fue el morenovallismo, que aún sigue vivo allí en el estado de Puebla. Y así, en cada estado hay jueces, magistrados, que están dependiendo de favores, o hay compadrazgos, o hay amistades directas con políticos y con empresarios. Y fíjense que todo esto se une directamente a la cuestión de la ley eléctrica del presidente López Obrador, donde hay evidentemente una estrecha relación de los de los jueces con los empresarios que manejan poder, que manejan intereses transnacionales. Y fíjense que también hay otro punto por el que yo pienso que hay que desmantelar al cártel de los jueces. Estas personas también han sido, además de manejar intereses transnacionales, son personas que de alguna forma en los sexenios pasados han sido bastante, digamos, tolerantes, omisos y cómplices de los abusos del PRIAN. Si ustedes se dan cuenta, solo por ejemplo en la cuestión de Lidia Cacho, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que hubiese por lo menos algo de justicia, una orden de aprehensión? Y cuando se dio lo de la ley eléctrica, al otro día de que se aprueba en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y pasa todo el proceso legislativo, inmediatamente hay un amparo, o sea, una ley pronta, expedita, para lo que tiene que ver con asuntos que son de trascendencia nacional y de la soberanía y de la protección de nuestros energéticos. Pero para lo otro son rapidísimos. Entonces sí, yo considero que hay un cártel de los jueces, y yo le diría al ministro
al ministro Saldívar que no es nada más decir de palabra que estamos nosotros o que hay autonomía de los jueces. Usted, señor Saldívar, sabe muy bien que eso no es real, que eso no es cierto, que no actúan de forma independiente los jueces, que hay una mafia, y esta mafia está controlada por intereses políticos y empresariales. Pues es que ese es justo el tema, porque digamos que se está atacando el problema dentro de un poder que debiera ser autónomo, cuando todo demuestra que no necesariamente es así, y entonces habría que debatir el problema. Pero entonces te preguntaría cómo ves la forma en que se está planteando este debate, porque de lo que se habla es de que hay un ataque al propio poder en su autonomía a partir de las declaraciones del presidente, de la iniciativa de reforma, etcétera, hasta el punto en el que se habla de que caminamos a una suerte de dictadura. Y bueno, ya hasta tenemos ahí algunos personajes pidiendo la intervención de Estados Unidos para que garantice nuestra democracia. Sí, la misma cantaleta: autoritario, vengativo, dictador, las mismas palabrerías de siempre de la comentocracia. Hace unos momentos en el Universal, estos periodistas que escriben allí, hablando de eso justamente, de que peligra la democracia de nuestro país, la división de poderes, que es un asalto que amagó, que amenazó el presidente al Poder Judicial. No, en realidad eso es lo que ellos han querido, desvían el tema a eso, pero no se ponen a pensar justamente que el Poder Judicial tiene mucho tiempo sin tener una regulación. Es imposible que los jueces y las juezas no tengan un seguimiento, por ejemplo, de su patrimonio. Eso es importante. Un juez no puede tener más recursos de los que su propio cargo le dan. Si hay algún extra de dinero, algún depósito o algo, ahí hay una llamada de atención. No hay algo que rija el comportamiento financiero, por ejemplo, de las jueces y de los jueces. Algo tan elemental como eso. El querer meter en cintura a que México sea un país de legalidad, de ser impunidad y de derecho, no es autoritarismo, es lo que tiene que garantizar el Estado. Y el Poder Judicial tiene mucha responsabilidad de los atracos, y ahora va a ser utilizado o está siendo utilizado para frenar las grandes obras y la transformación que se ha propuesto el propio presidente. Entonces es el mismo lenguaje de siempre para descalificar y desviar la atención a lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es conocer los nombres y los apellidos de estos jueces. Y no estoy generalizando que todos, ojo, hay jueces y hay juezas, claro, honestas, pero sí hay un grupo muy identificado con las transnacionales, que son amigos, que conviven con los políticos, y eso sí debilita mucho el acceso a la justicia y las decisiones que deben de ser completamente autónomas por parte de ellos, por el bien de la nación. Entonces, ahí está, Jonathan. Pues ese lenguaje. Claro, pues una transformación también tiene que darse en el Poder Judicial de nuestra nación para acabar con esta que tú bien llamas la mafia de los jueces. Jonathan, qué gusto que nos hayas acompañado. Nos vemos la próxima semana, ¿no? A ver si nos vemos y no solo nos escuchamos. Sí, nos vemos la próxima semana, seguro que sí. Un abrazo.